Buenas, ¿qué Buenas, tal? ¿cómo va? Bien, muy bien. Minuto y arrancamos. ¿Sí, Fabián? ¿Cómo, perdón, no te escuché bien, Eduardo? Un minuto, esperamos un minutito. Ah, bueno, listo. Por Cuando vos me minutos digas, que se largo. terminen de conectar y arrancamos. Cuando vos digas, No, yo preparate, estoy listo. Buenas ya tenés tardes, para buenas compartir. noches. ¿Cuándo? Y Ya tenés para compartir. bueno. Ahí Bien. están viendo la pantalla, ¿no? Sí, PowerPoint. señor. Muy bien. Bueno, no sé, esperamos un minuto hasta 8:02 y largo. Dale. De los que están presentes, ¿alguna duda, chicos, de alguna clase anterior, algo que quieran hablar? ¿O me lo agendo para la próxima? No, de mi parte ninguna. Todo bien. Bueno, muy bien, mejor. No. Arranca nomás, Fabián, cuando quieras. Bueno, listo. Bueno, siguiendo con las preguntas del grupo Metropropulsor, vamos a la pregunta 4. Dice, uno de los fines del sistema dual de encendido en el motor de una aeronave consiste en mejor rendimiento del motor, distribución uniforme del calor, compresión balanceada en la cabeza del cilindro. Sistema dual de encendido significa que vos tenés 2 bujías por cilindro. Ahí lo que están viendo es un motor donde les marco en un círculo amarillo los 2 capuchones de la bujía. Lo que hace eso, además de que ustedes ya saben que un sistema de encendido está asociado a un magneto y otro al otro, es que hace que la mezcla se encienda de manera mucho más homogénea, más uniforme, lo que hace al rendimiento del motor. La respuesta correcta es A. Entonces, el sistema de encendido dual cuenta con 2 magnetos para proporcionar corriente eléctrica a 2 bujías de encendido en la cámara de combustión. Esto proporciona tanto una redundancia de encendido como un mejoramiento en el rendimiento del motor. Vamos a la pregunta siguiente. 5. Ocurre una falla en el sistema eléctrico, o sea, se quedan sin batería y sin generador durante el vuelo. En esta situación, ¿recuerdan que esto yo se los dije la semana pasada sin saber que lo iba a preguntar hoy? ¿Sufre una falla en el equipamiento de aviónica? B. Probablemente sufre una falla en el sistema de encendido del motor, en los indicadores del motor, en el sistema de iluminación de la aeronave y en el equipamiento de aviónica. C. Probablemente sufra una falla el motor debido a la pérdida de la bomba eléctrica de combustible y también sufra fallas en el equipamiento de radios, luces y todos los instrumentos que requieren corriente alterna. Bueno, la B directamente ya está mal porque ustedes no van a tener ninguna falla en el sistema de encendido del motor, ya que el sistema de encendido de un motor de una aeronave es independiente del sistema eléctrico. ¿Está bien? Ahora, la respuesta C, acá está mal escrita. Lo que les dice el apunte es incorrecta porque las bombas de combustible que funcionan gracias al motor son mecánicas y no dependen del sistema eléctrico. Pero acá la respuesta C le dice que es una bomba eléctrica, o sea, tendría que haber dicho bomba de combustible y tiene sentido lo que le está respondiendo la gacetilla de la ANAC. O sea, normalmente las bombas de combustibles son accionadas en forma mecánica, independiente también del sistema eléctrico. Pero acá lo importante es contestar lo correcto, que es la A, y vas a sufrir una falla en el equipamiento de aviónica. O sea, no vas a tener problemas con el sistema de encendido del motor, pero sí con el resto de los instrumentos. Pregunta 6. Si el cable a tierra conectado entre el magneto y el interruptor de encendido se desconecta, el resultado más notable será que el motor funciona en forma muy brusca. No. B. No arranque con el interruptor colocado en la posición de encendido on. No. No se pueda parar al colocar el interruptor en la posición de apagado off. Sí. Ahí yo les puse una figura donde más o menos hay un esquema de cómo es un circuito de encendido de una aeronave con los 2 magnetos. No está dibujado ahí los cables a tierra. Me parecía que era muy
complicado hacerles un diagrama y explicárselo. Es preferible que sepan qué es la respuesta C. Ahí lo que dice, si el cable a tierra entre el magneto y el interruptor de encendido se desconecta, no se puede dirigir la corriente primaria de la tierra y no se puede tener el motor al colocar el interruptor en la posición apagado. Si le hago una analogía con el agua, es como que no pueden cerrar un circuito, entonces como que nunca lo podés parar. ¿Está bien? Siempre les va a quedar... Perdón, una pregunta. Sí. Buenas noches. Y en este caso, al desconectarse el cable de masa, ¿no nos anularía la prueba de magnetos? Al no darle masa a un magneto que no está funcionando bien. Probablemente la prueba de magnetos te la dé bien, o sea, vas a tener electricidad en el circuito, no lo vas a poder apagar. O sea, vos cuando hacés la prueba de magnetos es como que cortás uno y el otro no, ¿está bien? Lo cortás que no justamente dándole masa al magneto. Si hay uno que no funciona bien, no le podés dar masa, no sabés si funciona bien. Si vos vas a cambiar de magneto con la masa, tenés razón, no vas a poder. ¿Está bien? Comentario. Por eso mi instructor me enseñó que siempre hay que hacer la prueba de masa de magnetos posterior a la prueba de magnetos. ¿Está bien? ¿Está bien? Por eso es así. Sí, o sea, a ver, si esa prueba, cuando vos pasás de un magneto a otro, lo que vos estás haciendo es cambiando un circuito, interviniendo la masa, no por decirte algo, selectando dos circuitos independientes y llevas a un circuito A a un circuito B, sí, lo que tenés haciendo es correcto, no vas a poder. Gracias. Está bien el comentario. No, está bien. Bien lo que te dijo el instructor también, ¿eh? O sea, que te hace como hacer una prueba más y un paso más para comprobar. Me parece excelente. Gracias. Pregunta 7. El principio operativo de los carburadores de tipo flotante se encuentra basado en A. La regulación automática de aire en el Venturi a medida que la aeronave gana altitud. B. La diferencia entre la presión de aire en la garganta del Venturi y la entrada de aire. C. El incremento de la velocidad del aire en la garganta de un Venturi, lo que causa un incremento en la presión del aire. Ahí lo que les puse es un diagrama sencillo de lo que es un carburador con un sistema de flotante. Ustedes lo que van a ver es una entrada de aire por abajo, donde está el difusor, lo que normalmente se le dice en la jerga Chicler, que es gligler, es una palabra en francés. Ustedes tienen acá un estrechamiento de la sección. Vienen como dos perfiles de avión puestos a los costados. Eso es estrechamiento de sección, hace que ahí la velocidad, porque es un tubo Venturi, aumenta, se hace un vacío, y ese vacío va chupando combustible, que es lo que está naranja, se va mezclando con el aire de entrada y va al motor. Ahí también arriba tienen una mariposa del acelerador, que es lo que va a determinar cuánto mezcla aire-combustible estás metiendo en el motor. ¿Está bien? Y sistema de flotante, ¿por qué? Tenés un flotante con una aguja blanca que a medida que esto va subiendo, va haciendo que entre más combustible o no. ¿Está bien? Ese es el principio. Pero acá la respuesta correcta, ¿cuál es? B. La diferencia entre la presión del aire en la garganta del Venturi y la entrada del aire, que va a estar dada por justamente ese Venturi, que es lo que hace que se succione el aire del gigleo. Entonces, ¿qué les puse en rojo? Es un sistema de carburador por aspiración. El aire exterior fluye hacia adentro del carburador a través de un Venturi, una garganta angostada en el carburador. Cuando el aire fluye rápidamente a través del difusor Venturi, se crea un área de baja presión. Esta baja presión permite al combustible fluir a través del pulverizador principal de combustible, ubicado dentro de la garganta, hacia la corriente de aire donde se mezcla con el aire que fluye. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, veo que no. Bueno. 8. ¿Me escuchan? ¿O se cortó? Sí, sí. Está bien, está bien. 8. Sí. El objetivo fundamental por el cual se ajusta la mezcla de combustible y aire en altitud consiste a disminuir la cantidad de combustible en la mezcla para compensar el incremento de la densidad del aire. Ya está mal. Vos, a medida que vas subiendo, no tenés incremento en la densidad del aire.
la densidad del aire disminuye. B, disminuir el flujo de combustible para compensar la menor densidad del aire. Sí, es lo correcto. La C, incrementar la cantidad de combustible en la mezcla para compensar la disminución de la presión y densidad de aire. No, es la B. ¿Está bien? Ahí lo que les puse fue 2 dibujitos con las palancas, si tenés una hélice de paso fijo, una hélice de paso variable. Ahora van a venir un montón de preguntas que están combinadas. O sea, más o menos son 3, 4 formas de preguntar lo mismo, pero bueno, dando otros ejemplos. Dice 9. Durante el vuelo nivelado a 9.500 pies a nivel medio del mar, la mezcla de combustible aire se ajusta en forma adecuada. ¿Qué ocurre si vos haces un descenso a 4.500 pies sobre el nivel del mar, sin reajustar la mezcla? Entonces, ¿qué pasa? ¿La mezcla de combustible-aire podría ser excesivamente pobre? B, ¿habrá más combustibles en los cilindros de los que se necesita para la combustión normal y el combustible excedente absorberá calor y enfriará el motor? C, la mezcla excesivamente rica creará temperaturas mayores de la cabeza de cilindro y podrá causar detonación. Si en la pregunta anterior vimos que vos a medida que vas subiendo, como tenés menor densidad de aire, vas ajustando la cantidad de combustible para que, digamos, la mezcla sea estequiométrica, sea la óptima, en el caso al revés, que vos desciendas, la mezcla te va a quedar excesivamente pobre. Ahora le hago una pregunta hacia la clase. Cuando uno habla que la mezcla es pobre, ¿pobre en qué? ¿En combustible o en aire? Chan, silencio. La mezcla puede ser pobre en aire o en combustible de acuerdo a la relación entre Bueno, ambos. bien, por eso, ahora, pero, a ver, clarísimo, vos tenés 2 componentes, aire y combustible, y vos decís, la mezcla es pobre. Bueno, ¿pobre en qué es? ¿En combustible o en aire? Listo, piénsenla y sigo después. En combustible. Bien. En este caso va a quedar pobre en combustible. Cuando nosotros utilizamos el Siempre, corrector de mezcla para disminuir la cantidad, no disminuimos la cantidad de aire, no podemos hacer, no tenemos utilización del aire, ¿sí? De la cantidad de combustible para que la mezcla se mantenga, digamos, estequiométrica, como dijiste, ¿no? ¿Ok? sí. ¿Está? Yo lo que les quiero hacer ver en esta pregunta que les hago, que vos tenés 2 componentes. Manejás la variable sobre uno y decís que es pobre o rica. Pero lo que vos, o sea, el pobre y el rico es en combustible. ¿Me entienden? No me contesten que es en aire, porque ahí los papeo, ¿me entienden? Sí, perfecto. No, es combustible y aparte el combustible también sirve Es la para variable otras que podés cosas, como manejar. para refrigerar la mezcla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros Sí. tenemos una mezcla muy pobre, en este caso, seguramente vamos a tener consecuencias de aumento de temperatura de cabeza de cilindro, porque la mezcla en ese momento va a ser muy pobre en combustible. Además, otra cosa que les va a pasar cuando ustedes estén en el óptimo de la mezcla, por ejemplo, en la mezcla estequiométrica, la temperatura es la mayor. Bueno, pregunta 10. Durante la prueba de motores en un aeropuerto de gran elevación. Entonces, usted ahí ya se hacen que si están en gran elevación, estamos hablando de baja densidad de aire. Y puede ser que, bueno, que tengas algo de temperatura, pero lo principal es que tenés baja densidad. Un piloto nota una ligera brusquedad en el motor que no se ve afectada por la verificación del magneto, pero empeora durante la verificación del calor en el carburador. En esas circunstancias, ¿cuál sería la acción inicial más lógica? Verificar los resultados obtenidos con una configuración más pobre de la mezcla, volver a plataforma para un chequeo de mantenimiento, reducir el acelerador para controlar la detonación. La respuesta es A. Y ahí que les digo, cuando se aplica calor del carburador, la mezcla de aire y combustible de un motor se enriquecerá. ¿Por qué? Porque cualquier volumen de aire caliente es menos denso que el mismo volumen de aire frío.
esta condición podría agravarse en grandes altitudes, ya que debido a la menor densidad del aire, la mezcla ya es más rica que a nivel del mar. ¿Está bien? O sea que se te agrava la situación. ¿Se entiende? Vos ya tenés una condición complicada porque tenés menor densidad de aire porque estás en altura y además con calor, peor todavía. ¿Está bien? 11. Si una aeronave se encuentra equipada con un hélice de paso fijo y un carburador de tipo flotante, la primera indicación de hielo en el carburador sería most probablemente debido a Me queda un olor de la perra esta. una caída de la temperatura del aceite y de la temperatura de la cabeza de cilindro, brusquedad del motor o pérdida de RPM. La respuesta es C. Ahí les puse un indicador de RPM, como para tener una referencia así como para la pregunta. A y B son incorrectas porque estos síntomas pueden desarrollarse, pero solo luego de una pérdida de RPM. ¿Y qué es lo que te produce la pérdida de RPM? En esa formación de hielo, vos no estás quemando, no estás logrando que te entre el aire necesario para mezclarlo con el combustible que crees que tenés. Entonces, no estás teniendo eficiencia en el motor, o sea, se te están cayendo las vueltas. ¿Está bien? ¿Lo entienden? Sí, sí. Ok, buenísimo. Pregunta 12. ¿Se puede verificar la presencia de hielo en el carburador de una aeronave equipada con un hélice de paso fijo al aplicar aire caliente al carburador y notar un incremento de RPMs y luego una disminución gradual de las mismas? B. Una disminución de RPM y luego una indicación constante de las mismas. Y la C es una disminución de RPM y luego un incremento gradual de las mismas. La lógica que tienen que acá asumir ustedes es, vos donde ya agregaste calor, por lo que dijimos en las respuestas anteriores, bajaste la densidad del aire, por ende, no vas a quemar la cantidad de combustible que necesitabas y vas a sentir como que tenés una disminución de las RPM. Es el primer indicio. Ahora, eliminaste el hielo, empieza a entrar la cantidad de aire correcta, que se va a combinar con la cantidad de combustible que tenés que tener para esta situación, y vas a empezar a ver que las vueltas empiezan a levantar hasta el valor correcto que tenés que tener. Entonces acá lo que les puse es, bueno, en aviones equipados con hélice de paso fijo, cuando se aplica calor, las RPM disminuyen. Si hay hielo en el carburador, normalmente habrá un aumento de RPM luego de una disminución inicial. Luego, cuando se saca el aire caliente al carburador, las RPM aumentarán hasta un valor mayor que las que tenía antes de aplicar el calor. El motor también debería funcionar en forma más suave luego de que se haya eliminado el hielo. Y ahí les pongo por qué la A es incorrecta, porque el aire caliente disminuye las RPM del motor y al derretirse el hielo también disminuye las RPM. Una vez que se elimina el hielo, las RPM aumentan. La respuesta B también es incorrecta porque esto sucedería si no hubiera hielo en el carburador en primer lugar. 13. ¿Cuál condición es la más favorable para el desarrollo de hielo en el carburador? A. Cualquier temperatura bajo cero y humedad relativa de al menos del 50%. B. Temperatura entre 1 grado Celsius y 10 grados Celsius y baja humedad. C. Temperatura entre menos 7 Celsius y 21 grados Celsius y alta humedad. Ahí lo que les puse fue un instrumento que es un higrómetro y un termómetro. Y les pregunto, ¿solamente para tener formación de hielo tenemos que mirar el rango de temperatura? Está respondido ahí, ¿o no? No, Es la humedad. importante. ¿Y qué valores de humedad? ¿Altos, medios, bajos? Altos, como dice ahí. Ahora van a ver acá que hay una combinación de preguntas que le hace la ANAC y van a tener que analizar eso. Y yo les puse un gráfico para que lo entiendan.
Esta, digamos que es un poquito fácil porque, digamos, vos ya con ver un menos 7 grados calculás que sí, la verdad que por lo menos tiene que haber hielo. O sea, con 1 grado sobre 0 es raro que haya hielo, ¿está bien? Pero bueno, menos 7,21, esta es fácil. Entonces te dice, si la temperatura se encuentra entre menos 7 y menos 21, con humedad visible o alta humedad, el piloto debería estar en constante alerta que se forme hielo en el carburador. A y B son incorrectas porque la posibilidad de formación de hielo en el carburador es mayor cuando hay alta humedad, que ahí estábamos hablando de menos del 50% en la A y baja en la B. En la que sigue, ya es un poquito más difícil, y a esto quería llegar, porque esto les va a servir para un montón de cosas, y no solamente en el carburador, sino para otros efectos que se pueden dar con el hielo en otros lugares del avión o de la pista. La posibilidad de formación de hielo en el carburador existe aún cuando la temperatura ambiente del aire alcanza 21 grados y la humedad relativa es alta, 32 grados y hay humedad visible, hasta menos 15 y la humedad relativa es alta. Capaz que ustedes instintivamente contestarían la C. ¿Está bien? Porque voy a decir, ¿cómo voy a tener hielo con 21 grados? Bueno, fíjense el gráfico que tienen ahí. No sé si lo alcanzan a ver en la computadora, pero ustedes con menos 15 grados no tienen posibilidad de tener hielo. ¿Está bien? En el carburador. Y fíjense lo que influye, o sea, en el eje de las X tienen la temperatura del aire menos 20, menos 10, 0, y pasa mayor que 0. Y a la derecha, en el eje de la Y, tenés la temperatura del punto de rocío y tenés la humedad relativa en diagonales, ¿está bien? De izquierda a derecha. Fíjense que lo rojo es a partir de arriba del 60%, y ni hablar arriba del 80%. En arriba del 80% te podés ir casi hasta temperaturas, diría, de 14, 15 grados. Y fíjense que dice engelamiento severo a cualquier potencia. Después, engelamiento moderado en crucero. El naranja, un color que es medio un rosa, que está entre el rojo y el naranja, le dice engelamiento severo en descenso. Entonces, teniendo aún temperaturas sobre 0, el tema de la humedad es muy importante. ¿Está bien? ¿Y por qué les digo también que les va a servir por otras cosas? Porque yo, por ejemplo, estoy ahora en Comodoro Rivadavia, y hay temperaturas muy frías. Acá no tenemos problemas de nieve, sí de hielo. Y realmente a mí lo que me da el parámetro de que voy a tener formación de hielo en la pista es cuando hay humedad alta y el viento es casi nulo. Cosa que acá no es común, porque acá el viento te lleva puesto. Entonces, digamos, el viento a veces no permite que caiga esa helada o que se forme hielo. Pero si vos tenés una noche fría, hay altísima humedad, o por ejemplo llovió, se formaron charcos en pista y el viento es bajo, pero la humedad relativa es alta, seguro tenés formación de hielo. Y no tenés que esperar a veces a que sea tan baja la temperatura. ¿Está bien? 15. Esta está un poco también asociada a la anterior, por eso les vuelvo a poner el gráfico y dice: la formación de hielo en el carburador puede ocurrir con una temperatura del aire exterior que alcance, y acá, bueno, acá te juega con las unidades en Fahrenheit o grados Celsius, que les digo, en el apunte está mal, porque en algunos lugares le pone los grados que están en Fahrenheit y se los pone en Celsius. Mírenlo. Entonces se los corregí bien en esto. Dice, la formación de hielo en el carburador puede ocurrir con una temperatura del aire exterior que alcance 100 Fahrenheit y humedad visible, 20 grados Celsius, humedad relativa alta, 75 Fahrenheit y humedad relativa baja. La respuesta correcta es la B. Un poco casi similar a la que vimos en la pregunta anterior. Aplicar aire caliente al carburador causará que pase más aire a través del carburador, enriquecerá la mezcla de combustible y aire, no afectará la mezcla de combustible y aire. ¿Y por qué creen que les dibujé o les puse la foto de un globo aerostático ahí? ¿Qué pasa en el globo aerostático?
¿Cómo sube y baja un globo aerostático? Por calor. ¿Calor de qué? Disminuye la densidad del aire ¿A dónde? dentro del globo. En el interior del globo. Muy bien. Vos lo que estás haciendo es haciendo que el aire que está dentro del globo aumente su temperatura. Al aumentar su temperatura baja la densidad y pasa a ser como una burbuja de aire más liviana, entre comillas, con menor densidad, dentro de una atmósfera exterior que está a mayor densidad. ¿Y hasta dónde piensan que puede subir un globo? Hasta donde se equiparen las densidades. Claro. Muy bien, exacto. ¿Está bien? Vas a tener eso y si querés el peso de la lona y el peso de la barquilla, pero a lo que quería llegar era al sentido físico de lo que me acabas de decir, hasta que iguales las densidades. ¿Está bien? Este mismo fenómeno se puede también bajo el agua con una burbuja. ¿Está bien? Por eso una burbuja que un buzo hace bajo el agua y tiene un diámetro, cuando llega a la superficie más grande, se va perdiendo toda la presión del agua y se va aumentando. ¿Está bien? Bueno, les puse este dibujo para entender esto. O sea, aplicar al aire caliente enriquecerá la mezcla de combustible y aire. ¿Por qué? Porque perdés aire, entonces la proporción de combustible va a ser mayor. ¿Está bien? Te va a quedar demasiado rica. 17. ¿Qué cambio ocurre en la mezcla de combustible y aire cuando se aplica calor al carburador? Y otra vez, o sea, como que volvemos, siempre estamos dando vuelta a lo mismo. A, la mezcla pobre causa una disminución en las RPM. B, la mezcla de combustible aire se enriquece. C, la mezcla de combustible aire se empobrece. La respuesta correcta es B. Ahí lo que les dibujé, si un día que, le inserté un gráfico, ahí lo que tienen es una curva, que es la curva normalmente de mezclas. Tenés la proporción aire-combustible que va de 1,22 a 1,7, que es, digamos, lo que se puede llegar a considerar como que se puede quemar. Y fíjense que ahí tenés rica autónoma, máxima potencia, pobre automática, estequiométrica, máxima economía, manual. Bueno, son diferentes puntos de la curva, eso cuando lo vemos en comercial con HBI y se explican. Pero van a ver para que tuvieran más o menos una referencia. La mezcla estequiométrica más o menos es 14,7 partes de aire con una de combustible. Normalmente se dice que es 1 en 15. Y lo que tiene también a veces lo malo que es la que produce más temperatura. Entonces a veces en algunos lugares vos para evitar problemas de detonación o lo que sea, lo que haces es enriquecer la mezcla, o sea, das un exceso de combustible, porque ese combustible que no logra quemarse refrigera la temperatura de los cilindros. 18. En términos generales, el uso del aire caliente al carburador tiende a disminuir el rendimiento del motor, B, incrementar el rendimiento del motor, C, no tiene efecto alguno sobre el rendimiento del motor. Bueno, esto que le digo es ley, y ningún motor, ya sea aspirado o a reacción, si quieren, tiene más empuje en aquel lugar que no sea a nivel del mar. ¿Está bien? A medida que vas levantando, la densidad del aire es menor y te juega en contra. ¿Está bien? Entonces, acá lo que les puse es un dibujito de un avión y qué presión tenés en kilogramos por metro cúbico, la densidad del aire, a 0 pies, 2.000 pies, 4.000 pies, 6.000 pies, 8.000 pies. Fíjense que empezás con 1,225 kilos. Esto está expresado en kilogramos por metro cúbico, lo podemos decir en 1013,25 hectopascales, 29,92 pulgadas de mercurio, no sé, la medida que usted, 760 milímetros de mercurio, está bien, 21,22 pulgadas, 760 milímetros de mercurio, está bien, pero a lo que voy es, siempre que vas en ascenso vas a tener menor densidad. Por ende, el rendimiento del motor siempre va a ser menor. Esto es algo que yo creo que ya lo tienen súper recontra incorporado. Bueno, no tengo más. Con esto les di las 15 preguntas que normalmente trato
de darles por clase. Ya que quedan 10 minutos, que tenemos un plus hoy, vamos a aprovechar y hablar de algún otro tema, o alguna duda que tengan. Como verán, en estas 15 preguntas de hoy eran muy repetitivas, y lo que le pregunta la NAT no hace más que volver sobre lo mismo, ¿no? Está jugando con cómo acciona la densidad del aire cuando vos precalentás un carburador para que no tenga formación de hielo, cómo te podés dar cuenta en el funcionamiento del motor o en ciertos parámetros del motor, como son las RPM, cómo te influye esto. No hay mucho más de eso, ¿está bien? Y sí, lo que yo les preguntaba más que nada era que supieran que cuando vos hablas de empobrecer o enriquecer, estás hablando del combustible, porque el aire te lo está dando la presión atmosférica que tenés en ese momento. Podés cambiar esas condiciones si tenés un motor que en vez de ser aspirado tiene un turbo, un compresor, y te permite equiparar a una altura determinada valores de presión que tenés en alturas más bajas, lo que te va a permitir quemar mayor cantidad de combustible o mantener la que tenés abajo y lograr mayor empuje o tracción, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo quieran preguntar? No, hay una pregunta que siempre por ahí se hace cuando nosotros tenemos correctores de mezcla y por ahí no tenemos indicación de presión de combustible o flujómetro, ¿sí? Sí. ¿Cómo haría o cómo se hace lo que dice la teoría es que hay que reducir la mezcla hasta que las RPM tiendan a disminuir? Estabilizarse. En ese momento, esa es la corrección para esa altura. ¿Ok? ¿Vos podés explicar por qué es esto? ¿Cómo te dicen que vos bajás? Vos llegás a 6.000 pies, ¿ok? Sí. No tenés, digamos, indicador de mezcla, ¿ok? O no tenés indicador de flujómetro de combustible. O sea, no lo puedes hacer por tabla, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo reducís? Si yo tengo un indicador, empezás a reducir hasta que hay una pequeña disminución en las RPM y en ese momento ese es el ajuste de combustible, digamos, correcto para esa altitud. Yo lo entiendo por qué. Porque me imagino que vos reducís el combustible hasta cuando vos tenés una disminución de RPM, significa que ya esa mezcla está debajo de la óptimo, ¿ok? Para esa altura. Exacto. Sí. También Digamos, hay otras teorías que te dicen, lo que pasa es que es imposible, porque tendrías que tener los escapes a la vista y vos asomarte así en la aeronave, pero fíjense, esto les doy el ejemplo de la hornalla de gas, chicos, cuando, a ver, le digo algo que es, pero que es muy improbable de hacer en vuelo. Pero viste cuando vos prendés la hornalla de gas que te das cuenta cuando está rica o pobre el gas de la cocina porque la llama se va al naranja o se va al azul. Bueno, ahí estás combinando el oxígeno con el gas. Hay otra forma que vos podés ver el color de la llama de escape o de los gases o del color que tenés, y en función de eso también te va a decir si la mezcla es rica, pobre o está por ahí. O sea, no es lo ideal y no es fácil de hacer. Lo que vos decís, Eduardo, está bien. Está bien. Y ese es el principio. Lo que pasa es que creo que tenés que, la verdad, ¿yo qué haría? Yo qué haría para enseñarlo si fuera un instructor. Iría con una tabla en la mano en un avión que pueda y que tenga los instrumentos y que vos puedas asociar el valor óptimo como con lo que te respondió el avión o la caída de RPM que tuviste, para que veas, mira, yo ahora por tabla bajo, fíjate la sensación que hace el avión, ¿está bien? Y decís, ves, es hasta acá el límite. Otro día te saco, como cuando salís vendado por instrumentos, y bueno, ahora, no sé, llévalo vos con la mano sin la tabla, hasta el momento que tenés la misma sensación que tuviste antes, y vas a ver qué es ese fenómeno. Pero bueno, yo creo que no es algo, yo creo que implica un poquito de práctica y de que vos conozcas cómo es ese, porque no va a ser parte del avión, es parte de ese motor, ¿está bien? Cómo responde ese avión
a esa mezcla de aire-combustible, ¿no? Te avisa. Lo mismo te pasa en un auto terrestre cuando vos vas, se te apuna, por decirte algo. ¿Hasta cuándo le das al acelerador? Que vos ves que empieza a tironear o sentís. O sea, vos llega un momento que lo haces quizá en automático, pero el principio es el mismo. Vos sabés que ahí no tenés que bombearle más combustible, por decirte algo. No sé si les contesté la pregunta, quizá, pero es así. No, sí, está contestada porque en realidad toda esta primera parte de todas estas preguntas, primero hay muchas preguntas repetitivas, Fabián, pues no es que te toman todas estas, sino que hay una base de datos en la ANAC de las cuales eligen alrededor de 10, 15, de acuerdo a las 12 o 13 materias del curso de piloto privado, ¿ok? Esa es una, y bueno, y toda esta primera parte estamos hablando más o menos de lo mismo, de cómo es un motor de combustión interna. Yo creo que acá lo importante es que entiendan es que cuando aplican calor, el aire disminuye la densidad. Entonces, automáticamente la relación, el combustible tiene que ser menor. Si vos te vas para arriba al nivel, bajás la densidad. Si, como te hace la pregunta, descendés y mantenés la mezcla que estabas en ese momento, se te va a enriquecer. O sea, es un poquito de física, que no digo que sea lo más fácil para un piloto privado, pero por lo menos si tenés esas 2 o 3 cositas, después la pregunta que te hagan la vas a llevar. Y el indicador que tenemos, para darte cuenta de eso, es el indicador de RPM. Viste que dice, va a ser brusco el motor, no, lo vas a ver en la caída de vueltas. Eso es lo que te va a dar la pauta. Bueno, esa es una prueba que se hace en el control de 90 antes del despegue. Claro. Y justamente colocar calefacción al carburador y controlar la caída para ver esto. Para que funcione la además también, corregime, porque yo no soy piloto, Eduardo, pero te he visto vos. También en 90, creo, no sé, haces la prueba de magneto y ahí se nota la eficiencia, porque hay una pregunta que le habla de lo que es tener 2 bujías por cilindro. Fíjate lo que es tener una sola, o una sola ahí y tener las 2 juntas. ¿Y dónde lo notás? En la caída de vuelta. O sea, perdés, ahí no es por una cuestión de mezcla, sino que la chispa no te permite a quemar la carga, la mezcla aire-combustible y sacar el mayor rendimiento. ¿Está bien? Exacto, bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Nos están quedando poco menos de 2 minutos. Aprovechemos. O si quieren algún tema para la próxima clase. Perdón, cuando un motor se ahoga al tratar de arrancarlo, es por falta de aire. No, y exceso de combustible. Sí, porque lo pasás de combustible. Está bien. Cuando, o sea, por lo menos en la jerga se lo ahogaste, y porque le pasaste, le rebalsaste el carburador de combustible y no tenés suficiente mezcla, o sea, no tenés suficiente aire para... Por eso vos fíjate que cuando vos tenés algo con inyección, no a carburador, vos te podés quizá parar arriba del acelerador y el sistema no te permite darle más combustible que el aire que le permite en ese momento. ¿Está bien? Bien, lo que estás terminando es regulando, automatizando algo para que no te pases de largo, para que siempre sea el óptimo. ¿Está bien? Por eso hay ciertos motores... Perdón, pero nos está quedando menos de 1 minuto, se nos va a cortar y bueno, prefiero cortar, nos estamos viendo el miércoles que viene. Les recuerdo a algunos que todavía tengo pocos trabajos prácticos entregados de las preguntas de aerodinámica. Creo que tengo 2 o 3, así que bueno, los esperamos. Saludos a todos, buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles próximo. Chau, chicos. Gracias, hasta luego. Chao, hasta el miércoles.